por La Habana, donde transitamos por la diversidad cultural. Radio Metropolitana. Y como había prometido, amigos, hoy estaré conversando a través de las bondades de la radio, que nos permite cortar distancias desde La Habana, Cuba, hasta Lima, Perú, con un importante exponente de las letras jóvenes ahora mismo que emergen desde estos países del cono sur del continente latinoamericano. El joven escritor y poeta Julio Barco, así que me place muchísimo poder dedicarle hoy estos minutos para conversar en nuestro programa, justo el día del miércoles, la emisión en la semana en la que nos adentramos en todo lo que tiene que ver con la cultura latinoamericana. Así que hoy, bienvenido Julio Barco, quien además recientemente supimos que obtuvo mención honrosa en el concurso El Poeta Joven del Perú. Además ha tenido otros reconocimientos y ha publicado varios libros. Bienvenido Julio y muy buenas tardes. Saludos Nelson, gracias por la invitación y saludos también a todos los oyentes de la radio cubana. Es para mí un gusto, un placer estar con ustedes acá conversando. Bueno, Julio, me gustaría en principio saber cómo defines la generación de escritores de la que provienes o representas en tu país, Perú, o más allá en nuestro continente latinoamericano. Digamos que primero esa generación fue simplemente Lima, mi conocimiento de Lima, que es mi ciudad, y era una generación alborotada, virtualizada, que buscaba su representación en el pasado, pero también en constante rebeldía. Y luego ya fue el Perú y actualmente es el continente, donde tengo amigos por todos lados. Y he podido observar que es una generación que por un lado tiene muchos elementos positivos. Tenemos acceso como nunca antes a muchos libros por la internet. Tenemos acceso a una comunicación amplia que nos permite, sin duda, poder mantenernos más cerca de los demás. Sin embargo, seguimos respirando en sociedades que le dan la espalda a la cultura, donde los ministros, el Estado, la propia sociedad es bastante indiferente. Sin embargo, todo ello no genera pues una actitud negativa. Yo creo que los escritores, los poetas, somos afirmativos, ya que crear, escribir, cantar son temas en los cuales nos afirmamos. En ese sentido, es una generación que prueba mucho las posibilidades de la comunicación a través de la virtualidad. Los libros reflejan un poco eso. Hay una carencia de una filosofía totalizadora. Hay una ausencia de un pensamiento único que de alguna forma sitúe todos los esfuerzos en un solo camino. Sin embargo, es una generación fecunda, variada. Me siento cercano a muchos poetas de todo el continente. Y yo creo que hay, por un lado, una erudición flotante y por un lado hay la consecuencia de ello, que es frutos muy interesantes, artistas de valor que ya están dando de qué hablar en todo el continente. ¿Qué antecede al escritor que conocemos hoy en Julio Barco? En realidad mi historia con la literatura, mi vida y la literatura, son dos ríos unívocos en una sola dirección, apasionada, trenzada, atada, sujeta siempre a contrariedades, como siempre suelen ocurrir para quien se busca realizar en este oficio, en esta aventura que es escribir, que es permanecer lúcido en esa propuesta consecuente. Y antes de ello hay una gran preparación. Yo vengo escribiendo, pensando en literatura, viviendo de pensamientos, de palabras, de imágenes, desde los 12, 13 años. Y siempre fue una aventura hacia el infinito, hacia lo que te enriquece en lo cotidiano, hacia la interioridad. Entonces, antes de mis publicaciones, que ya las empiezo alrededor de los 19 años, cuando publico mi primer libro, Me da pena que la gente crezca, antes de ello había mucho de joven que decide ser escritor, que decide serlo de corazón, de mente, y empieza una lucha
que es la lucha por sostenerte y por seguir avanzando. Y es también la historia de muchas lecturas. Yo empecé leyendo a clásicos como Moby Dick, El Largo Adiós, y terminé leyendo mucha poesía. Yo creo que la poesía es el género que más me abre mi propia sensibilidad. Además es un género vital, es un género urgente. Me puedo perder leyendo largos capítulos de una novela, pero esto es un poema, tiene una propiedad que en ese instante me recupera, que en ese instante me eleva. Yo creo que ese poder alquímico de la palabra, ese potens creador según les ama, me, se me abrió más en el lenguaje poético y ese lenguaje conversa, convive con mi propia experiencia con la vida. Entonces hay una comunicación, hay una conversación, hay un diálogo que fue previo a todo este camino de volverme escritor, que es el diálogo en el cual uno se descubre frente al mundo, frente al universo y también frente a la palabra, frente a los lenguajes, frente a las literaturas. Julio, eres fundador de un grupo denominado Tajo. Me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste este grupo, qué podemos conocer del mismo. Sí, el grupo Tajo es un grupo de Lima, de la Universidad Federico Villarreal. Yo ingresé a esa universidad a los 16 años y ya antes de ingresar era un lector voraz y había leído sobre los Hora Cero. Para los que recién conocen Hora Cero es un grupo de 1970, jóvenes poetas que buscaron una rebeldía estética, una rebeldía descentralizadora para la propia lírica peruana. Y curiosamente ellos habían estudiado, muchos de ellos habían estudiado en la Universidad de Villarreal. Entonces mi plan fue básicamente buscar una continuidad. Yo quería crear un grupo de amigos, de artistas, de poetas, de escritores, locos, soñadores, racionalistas, que de alguna forma congregaran el espíritu, el entusiasmo, el fuego, que siempre he visto y veo que debemos generarlo de manera colectiva. Esa colectividad en un primer momento es necesario para que uno se afirme con su vocación de escribir. Y así nació Tajo.